Siguiendo con el apartado de normas, hablo de todas aquellas normativas de hormigón armado. Como el hormigón armado es una de las mayores protagonistas de la construcción y está compuesto de varios materiales, se tienen en cuenta varios comités diferentes para crear todas las normas que intervienen en el material, como el CTN04 de metalurgia, que dispone 7 normas, el CTN17 de construcciones dispone 5 normas sobre el hormigón armado y el CTN30 de estructuras dispone una normativa. Posteriormente, cito todas las normas paraguayas sobre accesibilidad al medio físico. Como lo mencioné anteriormente, mediante la ley número 4934 de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, se autorizó al INTN crear un consejo consultivo para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas técnicas sobre accesibilidad. Así, el INTN dispone de un total de 22 normas de accesibilidad al medio físico, donde 21 fueron creadas por el CTN45 y una norma fue creada por el CTN39 de industria automotriz. En otro apartado hablo sobre las NP de construcción sostenible. Resumidamente, se considera la construcción sostenible a aquella obra edilicia que se consolida con respeto hacia su entorno o ambiente. Para esto, el INTN crea el CTN55 de construcción sostenible, el cual aprueba un total de 5 normativas. Aquí hay un dato importante para resaltar, que no se aplica en la ciudad de Villarrica, sino en la municipalidad de Asunción. Esta última determina 7 requisitos fundamentales para considerar una construcción como construcción sostenible, y las NP establecen otros 28 requisitos que el propietario de la construcción puede elegir para aplicar en su obra. La municipalidad considerará una construcción altamente sostenible si se cumple con 7 requisitos fundamentales más 20 requisitos de la NP. Lograr esta calificación le otorga al propietario un descuento y les correspondería pagar un impuesto a la construcción similar a una construcción económica. También existe la clasificación de construcción considerablemente sostenible, en donde se aplica los 7 requisitos fundamentales más 10 requisitos de la NP. A esta clasificación le corresponde pagar un impuesto similar a una construcción de categoría mediana. En mi opinión personal, se podría aplicar estas normativas a una nueva edificación cultural aquí en Villarrica, como para ser más amigables con el ambiente, y si las autoridades se ponen las pilas, se puede aplicar inclusive una actitud similar a lo que establece la Municipalidad de Asunción. Al final, cito las otras NP que afectan al proyecto. Del CTN17 de construcciones se determinan 5 normas para caños vitrificados. De tuberías se citan 10 normativas que se deben cumplir. Respecto a las cales existen 6 normas. Respecto al cemento existen 14 normas. Respecto a los perfiles de PVC existen 8 normas. Luego existen normas de vidrios, agregados para el hormigón, morteros, hormigones, poste de hormigón, tirantes de hormigón, baldosas, espejos, ladrillos, tejas, acero para gaviones, normativas de madera, metalúrgicas, sobre soldaduras y sobre otros diferentes materiales eléctricos. Existen más normas del INTN, pero como ya no tienen nada que ver con materiales constructivos o construcción en general, ya no lo cito en esta tesis. Ya al final del marco legal hablo sobre la ordenanza 5788 de Villarrica, que reglamenta todas las obras civiles de la ciudad. La misma ordenanza también dispone normas técnicas generales de edificación y normas técnicas especiales por programa. Esta última determina las normas técnicas para tener en cuenta al momento de construir teatros, cines y otros locales de reunión. También, como esta ordenanza ya dispone artículos para la protección de incendios, ya no hablo sobre el tema en otro apartado. Luego hablo sobre la ordenanza 1907 de protección al patrimonio arquitectónico, por la cual se establece normas de protección del patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico y de bienes de valor cultural en la ciudad de Villarrica. En esta ordenanza se determinan medidas iniciales como para la prevención del patrimonio arquitectónico de la ciudad, se determinan algunas áreas de protección al patrimonio y se exige que se haga un catálogo de bienes culturales, pero este catálogo hasta ahora creo que no existe. Después del marco legal viene el marco referencial. Aquí hablo sobre las consideraciones generales para el proyecto arquitectónico de un centro cultural, consideraciones arquitectónicas que se deben tener en cuenta al momento de hacer un proyecto o construir un centro cultural.
como la ubicación de un centro cultural, como los usuarios y actividades que pueden ver en un centro cultural, el programa arquitectónico del centro cultural. Este último depende mucho del tipo de edificios que lo conforman, pero cito los espacios que puede poseer de manera general. Luego muestro ejemplos de diagramas arquitectónicos de un centro cultural, elementos que componen un centro cultural, las formas de agrupación que puede darse en un centro cultural y las características generales de un proyecto de un centro cultural. Posteriormente hablo de los tipos de centros culturales, que al momento de instaurar un nuevo espacio cultural es importante determinar qué tipo de centro es necesario para la ciudadanía. Así tenemos una clasificación por acción demográfica, que puede ser de proximidad o centralidad, donde los centros culturales de proximidad tienen un carácter más local, es más pequeño y cumple algunos servicios culturales de uso y consumo local. Los centros de centralidad, por su parte, son aquellos tan grandes que buscan ser un hito nacional e incentivar grandes acciones artísticas para todos los habitantes de un país, por ejemplo. También se puede clasificar por su polivalencia o especialización, donde los centros culturales polivalentes buscan otorgar la mayor cantidad de servicios posibles, como actividades artísticas, culturales, deportivas, de participación ciudadana, entre otros. Y los centros especializados, en cambio, centran su oferta en un área específica. Por ejemplo, un centro cultural centrado únicamente al esparcimiento de un idioma extranjero, o una especialidad de artes plásticas como pintura y derivados, sin buscar enseñar otra especialidad. También un centro cultural se puede encasillar por su grado de dependencia institucional, que va de acuerdo a la institución que lo solventa o administra, que puede ser pública, privada o mixta. Luego, los tipos de enfoque que puede tener un centro cultural. Puede tener un enfoque social, que es un centro cultural que provee de instrumentos y herramientas a una comunidad para que salga de su situación de pobreza o marginación. Un enfoque político, que es un centro cultural que enfatiza la regeneración democrática y que sea un lugar en donde impulse el diálogo con actores políticos. También se puede tener un enfoque económico, en donde un centro cultural está enfocado al quehacer artístico y a la venta de productos artesanales. Existe un enfoque educacional, un lugar de formación con talleres que entregan contenido estandarizado, similar a una educación formal o similar a un colegio. También está el enfoque artístico, que es un espacio para la creación artística profesional, en donde se ejecuta espectáculos para la apreciación del público en general. Seguidamente detallo las etapas que se pueden efectuar para la correcta creación e instauración de un centro cultural. Me baso en un manual de consulta dispuesto por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, que perfectamente puede ser emulado a la situación actual que planteo en esta tesis. Este Consejo Nacional primeramente determina que hay que tener unas consideraciones previas, en donde hay que poseer un plan de gestión, se debe designar un coordinador general para toda la movida de plantear y construir un centro cultural, y hay que preparar ese plan de gestión de manera escrita. Luego se empieza con la etapa de diagnóstico, en donde se debe describir y analizar todos aquellos elementos que influyen en la realidad donde se insertará el nuevo espacio cultural. Hay que sacar un diagnóstico del territorio, donde se debe registrar las características de la población, la dinámica del sector productivo y desarrollo económico de la región. Hay que determinar el consumo cultural y de ocio a nivel local, regional y nacional. También hay que hacer un catastro de la infraestructura que ya existe con las mismas funciones culturales y catastro de espacios de ocio o lugares recreativos. También hay que considerar las políticas públicas que deben tenerse en cuenta para implementar el espacio. Este último apartado, al menos para lo que es un centro cultural en Villarrica, ya lo vimos en el marco legal. La mencionada información puede obtenerse mediante encuestas, entrevistas, un focus group, revisiones bibliográficas y análisis de casos similares. También hay que hacer un diagnóstico del entorno o cadena de valor y un diagnóstico de la infraestructura que ya existe, determinando características como el equipamiento, superficies, ubicación, accesibilidad, un plan regulador si es que existe, materiales de construcción utilizados, entre otros. De estos diagnósticos hay que sacar las primeras conclusiones. Luego está la segunda etapa, que es la conceptualización en el ámbito de la gestión. Una vez analizado el entorno donde se insertará el espacio cultural y considerando la información que se recopiló, hay que definir la tipología y escala del centro cultural, que ya había hablado antes en tipos de centro cultural. Hay que definir la orientación del centro cultural, hay que definir la misión, visión y los objetivos del nuevo centro cultural. La misión es la razón de ser del nuevo centro cultural y la visión alude al posicionamiento a futuro del centro cultural. Con estas dos premisas, escribir los objetivos claros y de manera realista. Un ejemplo de objetivo podría ser contribuir al desarrollo cultural del municipio a través de la realización de diferentes eventos artístico-culturales a lo largo del año.
Luego hay que definir la institucionalidad jurídica, si va a ser un centro cultural con fines de lucro o sin fines de lucro. Yo hago una lista de las posibles unidades jurídicas administrativas que puede tener a su cargo la gestión de un centro cultural. También hay que definir el público objetivo y el público potencial del centro cultural. Además que todos estos aspectos que mencioné deben definirse de manera escrita y se puede dar mediante la opinión de todos los interesados en hacer un centro cultural. La tercera etapa habla de la planificación en el ámbito de la gestión de un centro cultural. No de construcción o de infraestructura o de proyectos, sino gestión o administración, donde primeramente hay que establecer las estrategias y líneas de acción, también establecer las estrategias de marketing, determinar cómo será el producto, el precio, la distribución del mismo, cómo será la promoción. También hay que establecer una estructura organizacional y en este aspecto me di la tarea de citar algunas personas necesarias para conformar el equipo o la estructura organizacional, como es un gerente o un coordinador general, un productor, un encargado de finanzas, un asistente de producción, una persona de relaciones públicas o difusor, un director técnico encargado del equipamiento del centro cultural, entre otras personas. También hay que establecer las estrategias de captación de recursos, establecer el sistema de control, determinar el cómo se va a controlar que todo vaya yendo de acuerdo al plan, que todo vaya yendo bien. Durante la creación de un centro cultural, ver si los propósitos planteados se están alcanzando, entre otras cosas. La cuarta etapa habló sobre la conceptualización en el ámbito de la infraestructura, en lo que respecta a la arquitectura, la construcción de un centro cultural, en donde primeramente hay que definir el programa arquitectónico del centro cultural, hay que elaborar fichas para el programa arquitectónico de cada espacio, hay que definir el emplazamiento de un centro cultural o la ubicación. Luego, en la quinta etapa, hacer una planificación en el ámbito de la infraestructura, estableciendo el diseño arquitectónico, estableciendo ya el proyecto de especialidades, estableciendo otras variables para el proyecto como la accesibilidad, la orientación, la organización formal, el mantenimiento del centro cultural, entre otros aspectos, más que nada todos aspectos constructivos de la infraestructura cultural. Luego, en el apartado 5.4 pongo un diagrama para la creación del centro cultural, que es un mapa conceptual de manera resumida de todo el proceso que hay que hacer, abarcando la etapa en el ámbito de la gestión y en el ámbito de la infraestructura. Antes de pasar a un marco geográfico, hago una lista de los centros culturales en el Paraguay a modo de referencia, y esto según el Sistema Nacional de Información Cultural del Paraguay. Como se puede ver en el mapa, la gran cantidad de centros culturales se juntan en Asunción con 17 y luego en el departamento central con 23. Y después hay poca cantidad en cada departamento. Pongo los nombres de los centros culturales, la dirección de cada centro cultural y la fuente de donde saqué el espacio. En el marco geográfico hablo sobre el lugar de implantación del proyecto, es decir, aspectos generales de la ciudad de Villarrica. Cumpliendo un poco con la etapa de diagnóstico mencionado anteriormente, hablo primeramente sobre una breve reseña histórica del departamento del Guairá, luego una breve reseña histórica sobre la ciudad de Villarrica, y continúo con algunos temas generales o características de la ciudad, como su delimitación política, rasgos geográficos, clima de la localidad, servicios domiciliarios que posee, servicios de seguridad social, de educación, de salud, de telecomunicaciones, servicios de transportes y otros servicios. Resumidamente, Villarrica posee todos los servicios que necesita una ciudad para funcionar y es perfectamente factible en ese sentido poder implementar un centro cultural. Luego quiero hacer un catastro de equipamientos e infraestructura cultural, recreativa y deportiva si se puede, pero no tengo en mis manos algún documento para llevar a cabo esta tarea. También quiero hablar sobre las características de la población local, con sus tradiciones, costumbres, hábitos de consumo cultural, entre otros, pero tampoco tengo esa información concreta como para hacer eso. Al final del marco geográfico hablo sobre algunos aspectos importantes a resaltar según la Dirección General de Estadísticas y Censo, donde resumidamente puedo decir que Villarrica mantiene un liderazgo demográfico, socioeconómico, académico, político, religioso y militar de entre los 18 distritos de su departamento, por lo que instalar un centro cultural es más que bienvenido en una ciudad así.